Algunas cosas antes de pasar la palabra del Señor. El hermano Luis Pino está, ustedes saben que él tiene un trabajo distinto a su trabajo no remunerado que tiene en Puente de Vida. Él está trabajando en algunas áreas en la iglesia La Paz de Cristo, la 10ª iglesia presbiteriana de Santiago, la comuna de Ñuñoa. Entonces algunas semanas no está con nosotros, producto de que está trabajando allá en la escuela dominical y también en la predicación de la palabra del Señor. Así que por eso no está aquí. Y Daniel, como comentaba Cristian, está en San Fernando, está participando del culto allá, pero también va a pasar unos días de vacaciones, de descanso, está por ahí por el día miércoles en esa localidad, ya para que los tengamos en oración también a ellos. Darle muchas gracias a la iglesia también por la compañía que nosotros recibimos y el apoyo por medio de mensajes de texto y llamados que nos hicieron por el fallecimiento de mi suegro la semana pasada, esta semana que recién pasó. El día martes él falleció y sus funerales ya fueron el día jueves. Le damos muchas gracias al Señor por eso, por la compañía y también algunos de los que tomaron tiempo, energía, también dinero, incluso porque bien lejos Melipilla, para acompañarnos allá en Mayarauco, donde estábamos haciendo los servicios en gratitud por la vida de mi suegro. Así que muchas gracias, hermanos, por eso también. Les voy a pedir que abran su Biblia. ¿Puede ser un agua que da hielo, por favor? Gracias, hermano. Por favor. Que abran su Biblia en el capítulo 29 del Génesis. Y vamos a leer desde el versículo 14b, que probablemente su Biblia ahí comienza la sección dando el corte con un título: Jacob se casa con Lea y Raquel, o los matrimonios de Jacob, puede ser también. Dice así la palabra del Señor: Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: ya se cumplió con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Y además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilha, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprenderla, a poder extraer, Señor, del texto la palabra necesaria para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ella, y úsame, Señor, para la edificación de tu iglesia. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.
Cuando miramos este texto, algunos podemos decir a simple vista lo siguiente: qué bonita historia de amor. ¿No es así? ¿Por qué? Porque díganme la verdad. La verdad. 14 años de pega son 14 años, ¿cierto? O sea, Jacob fue engañado, pero así y todo siguió permaneciendo firme para trabajar por la mujer que amaba. Parece una historia de amor. Hace algunos días, muy curiosamente, vi un trabajo periodístico, y todos los periodistas decían lo mismo, respecto de los niños desaparecidos en Tailandia, ¿cierto? Que estaban atrapados en la guerra. Entonces decían lo siguiente: ¿pero cómo? Tan insensibles. No los van a dejar abrazar a sus hijos, tomarlos, quererlos, etc. Y varios periodistas hicieron el siguiente comentario: no podemos aplicarle nuestras ideas culturales sobre el amor y sobre el cuidado y sobre el apego a una cultura que no conocemos, porque no sabemos cómo funcionaba. ¿Cómo leemos este texto? Lo leemos con ojos románticos. Y al leerlo y aplicarle el molde occidental a esto, perdemos absolutamente el sentido del relato. Vemos a Jacob, que era un pillo, ¿o no? No era de los trigos muy limpios. De hecho, su nombre se llamaba el que toma por el talón. Ese es el significado literal. El que toma por el talón, o el usurpador. Es como el que pega con el codo para llegar antes. El que toma el lugar de otro. De hecho, tomó el lugar de su hermano Esaú. Por todo lo que sabemos nosotros en el texto, que efectivamente Esaú desprecia su primogenitura, pero al final hay todo un plan hecho por su propia madre Rebeca para poder tomar la primogenitura que le correspondía a Esaú. Entonces, cuando nosotros miramos a este hombre, vemos que él está siendo guiado, incluyendo sus pecados, hacia el propósito donde Dios quería llevarlo. Cuando él sale corriendo, ¿cierto?, de la casa de su papá, se va a Paran Aram, que es el lugar donde vivía su parentela, y en el camino, cuando él tiene el sueño en Betel, le ratifica el pacto que había hecho con su abuelo Abraham, y le dice allí en el 28: yo estaré contigo, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. O sea, Dios le ratifica el pacto que había hecho con su abuelo. O sea, definitivamente iba a ser bendecido. Era receptor de las bendiciones del pacto. Sin embargo, ¿se portaba realmente como alguien que estaba recibiendo las bendiciones de Dios? Él por mucho tiempo fue un patán, e incluyendo en esta supuesta historia de amor. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a ver en 3 ángulos. Vamos a ver hoy día la idolatría del sexo. Y aquí no parece nada como muy sexual, ¿cierto? Excepto la noche que pasó con Lea, que era una noche perfectamente legal, porque era la noche de bodas. Pero vamos a ver por qué. Primero, el primer acto, el contrato. Durante esta serie, nosotros hemos recordado varias veces la frase célebre de Calvino, de la institución de la religión cristiana, donde dice: el corazón del hombre es una incansable fábrica de ídolos. Y definitivamente los seres humanos estamos permanentemente construyendo dioses a los cuales adorar. No es algo no natural,
lo no natural sería no tener a nada a que adorar. Porque somos hechos para adorar. El punto es, ¿qué es lo que hemos decidido adorar? Y muchas veces, como aparece en el capítulo 1 del libro de Romanos, hemos cambiado al Dios creador de todo por adorar a las criaturas. Y ya dijimos en la primera predicación, nuestra idolatría no es una idolatría burda como la de los pueblos antiguos, adorando estatuillas. Nuestra idolatría es una idolatría mucho más sofisticada, donde tomamos cosas que son creadas para el beneficio nuestro y para nuestro contentamiento, y las hemos transformado en Dios. Y eso es lo que hemos hecho. Y muchas veces ni siquiera somos solo idólatras, sino que somos politeístas, porque nuestra confianza está repartida en diferentes dioses, donde Dios es parte de esa lista, y cuando algo necesitamos, cuando algo queremos y vemos que nuestros dioses no nos pueden dar, ¿qué decimos? Señor, ayúdame, Señor, concédeme aquello. Pero como si fuera Aladino, un concededor de deseos, o simplemente un hacedor de milagros, o como si Dios está haciendo trucos en nuestra historia. ¿Para qué? Para suplir no nuestra necesidad, sino nuestro capricho. Capricho de un corazón pecaminoso e idólatra. Jacob ya había completado un mes en la casa de su tío. E imagínense, Jacob vio a Raquel y le gustó de inmediato. De inmediato. Si nosotros leemos más atrás, él le dice que son parientes. Se luce corriendo la piedra que debían correrla varios hombres para poder hacer tomar agua a las ovejas del estanque que estaba allí. Él de inmediato le gustó, porque estoy hablando en términos occidentales. Usa la palabra enamorarse. Ya vamos a ver qué significa aquí en este texto. Lo más probable es que como papá, cachudo, como todos los papás, en el caso mío yo no tengo la bendición, o no sé, de tener hijas, de estar cachudo con un jote, y estaba ahí joteando a la Raquel, seguramente Jacob. Y según la costumbre, Jacob tenía que comenzar a trabajar y él le iba a ofrecer algo por su trabajo. ¿No les parece extraño que cuando van a hablar de pago, él lo que pide como pago, ¿qué es? Una persona. ¿Cómo que no? Pide a una persona. O sea, ¿qué es la lógica aquí? ¿Cuánto quieres ganar? El que debería haber dicho, quiero ganar tanto. No quiero ganar ¿a quién? Eso es muy extraño. Bueno, no hay datos en la historia antigua y en la arqueología que los padres hicieran estos actos como una costumbre de venta, porque en definitiva fue venta. Cambió trabajo por la hija y él puso su trabajo para recibir a su esposa. Jacob se enamora de la más hermosa. En cada cultura hay zonas de la mujer que son mayormente atractivas de manera cultural respecto a los hombres. O sea, ¿han visto cuando alguien dice, aquí en nuestra cultura le preguntan a un hombre o a una mujer, le dicen, ¿qué le miras primero a una mujer? Los ojos. Y todo, nadie cree. Bueno, aquí hubiese sido al contrario, porque la parte más atractiva de una mujer
no era el resto de su cuerpo, eran los ojos. En el mundo oriental los ojos era la zona para medir la belleza de una mujer. Y él miró ¿a quién? Fíjense lo que dice, que la mayor se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Lea tenía ojos apagados. Pero luego no se refiere a los ojos de Raquel. ¿Se fijan o no? ¿Qué dice? Pero Raquel, ¿cómo era? Mientras que Raquel era una mujer hermosa. Esto quiere decir que seguramente sus ojos eran muy bonitos. Y eso era de mucha atracción para los hombres. Los ojos. Y Lea era una mujer que no tenía belleza, producto de que sus ojos eran ojos apagados. Entonces dice, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Y Raquel se convierte en una moneda de cambio. Los que habían comenzado y leído este texto como una historia romántica, se les empieza a pasar las ganas de considerarla una historia romántica. Si Raquel hubiese sido esclava y yo de manera, ¿cómo se llama? Heroica, me sacrifico y Jacob hubiese trabajado por ella y la libera de su prisión, así como Shrek, por ejemplo, hubiese sido algo más romántico, pero aquí no había nada muy romántico. Ella no estaba prisionera, no había que comprarla porque no estaba presa de alguien, no era esclava. Sin embargo, Jacob la compra. Dice que estaba enamorado de ella. Versículo 21. Trabajó 7 años, vamos al 20. Le pareció poco tiempo porque estaba enamorado de ella. ¿Cierto? Dice varias veces, entonces yo he cumplido con el tiempo, dame a la mujer para que me case con ella. Estaba enamorado. Estar enamorado en nuestra cultura es algo así como tener mariposas en la guata. Eso de esperar que llegue, todo eso. ¿Cierto? El enamorado que estaba acá no se debe entender como un enamoramiento de tipo afectivo, sino apreciativo. Eso quiere decir que Jacob la estaba mirando por los beneficios o la recompensa que él iba a tener por el servicio prestado y cómo se iba a beneficiar de Raquel. Cambia el escenario, ¿no? Ese enamoramiento es más bien darle un valor de una cosa. ¿Y cómo me voy a beneficiar con Raquel? Jacob ofrece 7 años por la mano de Raquel porque estaba muy enamorado. Lo que le pasaba a él es que él estaba tremendamente enamorado sexualmente de Raquel. No había ninguna otra cosa que llenara su corazón y estuvo dispuesto ¿a qué? A entregar 7 años de su vida para poder casarse con ella. Entonces, había soledad en su corazón. Recuerden que él había engañado a su padre. Su hermano quería matarlo. A lo mejor la única persona que le tenía buena a Jacob era su mamá, porque ella había sido su cómplice. Pero a él nadie lo quería en el mundo. Vio a Raquel y era la única persona que iba a llenar el corazón de Jacob. Tenía un vacío en su vida y cuando vio a esa mujer espectacular, solamente quería gozar de ella. Como dice nuestro catecismo, él no quería gozar de Dios o glorificar a Dios y gozar de él para siempre, sino quería glorificarse él y gozar de Raquel para siempre. No estaba buscando la gloria de Dios.
Jacob era un hombre tremendamente egoísta, que siempre buscó el beneficio propio. Vemos después que él siempre fue engañando. Labán ya tenía algo planeado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aquí es como él fue por lana, Jacob fue por lana y salió trasquilada. Cuando le acepta el trato, le dice, ok, es mejor que te la entregue a ti que a un extraño. Y le dice, ok, vamos a hacer este trato, tú trabajas, yo te la doy. Perfecto. Luego apela a una costumbre. ¿Se dieron cuenta? De que, es que no puedo casar a la menor sin casar a la mayor primero. Ok. En 7 años, ¿ustedes creen que nadie le hubiese dicho a Jacob si la costumbre hubiese sido realmente cierta? Dice, oye Jacob, te están estafando. Lo que pasa es que en este país, si tú no puedes casarte con la menor primero. O Labán, si hubiese sido honesto, le hubiese dicho, no, ¿sabéis qué? Que aquí hay un problema, ¿no podéis trabajar? No. Él planeó sacarse el cacho que le significaba Lea. Porque Lea, como no era bonita, nadie iba a dar dote por ella. Y como le estaban dando dote por trabajo por Raquel, entonces iba a comenzar a planear aquello de librarse de ambas hijas. Fíjense lo que dicen las hijas de él, para que vean que no es algo que estaba en la costumbre, que no, si así se estila acá. En el 31:15, escuche, al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Las hijas hablando de su papá. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. O sea, las hijas tenían claro, no era una costumbre, tenían claro que las había vendido. Entonces, no hay costumbre registrada. El asunto se comienza a evidenciar, obviamente, al final de los 7 años, cuando en el versículo 21, Jacob va a reclamar lo que era suyo, o sea, Raquel. Cuando le dice, ya completé mis años de trabajo, dame a Raquel. Tim Keller interpreta así este texto diciendo, es como si Jacob le hubiese dicho así a Labán, dame luego a tu hija, que me muero de ganas de acostarme con ella. En el libro Dioses Falsos. Las expresiones utilizadas aquí no son románticas. Son de utilización, de beneficio que iba a ganar para él por medio del matrimonio con Raquel. Y una mujer bella. El deseo de Jacob lo estaba dominando. Labán se aprovecha de ese deseo porque vio que era muy buen pastor, era un experto con el ganado, y le dice, ok, trabaja 7 años más. ¿Por qué? Porque le entrega primero a Lea. La explicación, como dije, es que le dora la píldora diciéndole que es una costumbre del lugar. Pero aquí vemos que no tiene nada que ver eso. Tiene simplemente que ver que él, Labán, se quería beneficiar con sus hijas y Jacob se quería beneficiar ¿con quién? Con Raquel. Entonces, ¿qué vemos acá? El feminismo moderno nos podría acusar de que la Biblia aprueba la cosificación de la mujer. Si alguna mujer con su mente pecaminosa estaba pensando aquello, borre ese pensamiento y arrepiéntase. ¿Saben lo que hace después la Biblia? Este texto está escrito por Moisés, ¿ok? Luego, más adelante, en la historia de Israel, esto se prohibió. Quiere decir que los que habían recibido la ley, los contemporáneos a Moisés, vieron la historia de pecaminosidad de los patriarcas y vieron cómo Dios también ordena legalmente para que no se cometan más esos pecados y esas injusticias.
entonces la Biblia de ninguna manera apoya ni la bigamia, ni el casamiento con dos hermanas, porque el profeta de Peñalolén, un falso profeta claramente, ¿tiene cuántas? Varias esposas, 5 son ahora, y son todas hermanas entre ellas. Y iba agregando a Sarem, diciendo que Jacob había tenido más de una mujer. Sí, pero si lee un poquitito más la Biblia adelante, se va a dar cuenta que luego el propio Dios siempre creyó y siempre puso dignidad en el matrimonio. Lo que hicieron ellos fue por sus deseos contradecir a Dios y violar el diseño original. El segundo acto es el engaño. Antes de pasar al engaño, ¿era pecaminoso que quisiera tener intimidad sexual con una mujer? Absolutamente no. Porque Dios nos ha regalado el deseo sexual para vivirlo de manera plena con la mujer y el hombre que hemos elegido para vivir la vida o el resto de la vida. No es pecaminoso, para nada. De hecho, la propia palabra del Señor dice lo que debemos hacer. Dice que si alguno no tiene don de continencia, o sea, hay algunos que han recibido el don de no necesitar relaciones sexuales, esas personas van a estar mejor preparadas y mejor en términos de tiempo, energía y atención para el servicio a Dios. Claramente. Eso la propia Biblia lo dice, que están mejor ahí en ese punto. Pero luego dice que aquel que no tiene don de continencia, cásese. Y esta es una palabra muy fuerte para aquellos que están solteros. Si están retrasando por motivos egoístas, pecaminosos, siguiendo la corriente de este mundo, la cultura, están pecando delante del Señor. Lo que tienen que hacer es dos cosas. Si alguno ha recibido don de continencia, gloria al Señor por eso, porque va a ser un siervo, un obrero en la iglesia con mucho más tiempo para servir a Dios. Claramente. ¿O no? No va a tener hijos enfermos a los cuales atender, con peste, ¿o no? Con bronquitis, con alergia, sí, vamos a hablar en contra de los hijos, con sincicial. Pero es la bendición que el Señor nos ha dado, que viene con enfermedades. La aceptamos y la vivimos así. Pero aquellos que no tienen el don, no se casen. Pero los que no, dicen, cásense. Porque si no, como dice Pablo, se están quemando. O sea, si los solteros se están aplazando por razones que ustedes saben que son impropias, paren su escándalo y hagan dos cosas: oren y busquen. Oren y busquen. ¿Saben por qué? Porque están caminando por una brecha, por una soga muy delgada. Están pendiendo de un hilito muy fino, diciendo, si yo me aguanto. Mentira. ¿Saben hasta cuándo se aguantan? Hasta cuando no se aguantan. Así de sencillo. Y no es chiste, no se rían. Hasta cuando no se aguantan. Entonces, honren al Señor con su vida. Pórtense como adultos. Tomen de una vez por todas la responsabilidad que tienen de manejar su propio pecado, su propio deseo, sus propios impulsos. Y no por el deseo simplemente de decir, como Jacob, yo quiero tener relaciones sexuales. No, sino que reconozco que es un deseo natural y con él quiero honrar al Señor. El problema de Jacob
No que no quería casarse y estar arriesgándose a pecar, sino que él quería casarse para utilizar a su esposa. Y eso tampoco es sano. Entonces, ¿qué estaba pasando allí con Jacob? Que estaba dispuesto a pagar y a aceptar todas las modificaciones que Labán le pusiera para obtener sus propios deseos y pasiones. En segundo lugar, el engaño. Labán, desde que llega Jacob, lo ve como un instrumento para ganar. Le dice, vamos para casa, en texto más, vamos, tú eres mi pariente, pero yo creo que le aparecían los ojitos con signos de peso. Chin, chin. Él estaba viendo que podía ganar algo con este cabro que me había mandado mi prima, mi hermana. En el versículo 22 se muestra cómo Labán estaba cumpliendo el trato que había hecho con su sobrino de darle en matrimonio a su hija menor, ¿cierto? Dice que él reúne a la gente y hace una fiesta. O sea, hasta ahí todo iba bien para Jacob. Todo bien. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué Jacob no se da cuenta de esto? Porque en la noche de matrimonio le pasa a Lea. ¿Y cómo era la costumbre? La costumbre era así. Habían ceremonias, pero el matrimonio era consumado, sellado, en el minuto que había unión sexual. Por eso es que es tan grave el pecado de unión sexual con alguien que no es esposo o esposa. Porque uno se une de una manera permanente, en términos sexuales, con alguien que no está unido permanentemente. Entonces, ¿qué hacía el unión sexual? Era consumarlo, sellarlo. No eran los anillos, era el acto sexual. Ese era el momento cuando se sellaba el matrimonio. Entonces, con la que se acostaba, era con la que estaba casado, en definitiva. Es probable que Jacob a lo mejor no se hubiese dado ni cuenta. Porque las mujeres usaban durante toda la ceremonia un velo. Así que ahí el papá dijo, esta es la mía. Le hizo lo que se llama en la jerga delincuencial chilena, le hizo un cambiazo. Le hizo un cambiazo. Eso fue, ¿han visto eso cuando han visto los cambiazos? Cuando toman la caja del celular, lo ven, todo bien, ya, está, lo cierra y pasa otro con otra caja, por atrás, se la cambia y se la echa a la bolsa, todo, y le pasa la misma caja, pero con una piedra adentro. Labán inventó el cambiazo. Era chileno. Algo había ahí. Entonces, mataba a dos pájaros de un tiro, se sacaba a Lea de encima y luego le dijo, tenía la solución al tiro. Él va a la mañana siguiente, algunos dicen, a lo mejor incluso Jacob estaba medio curado, que no se dio cuenta. Pero es todo distinto, hermano, si aquí, imagínense una carpa oscura, en el desierto seguramente, no había nada. Si ya lo dice la sabiduría chilensis, que de noche todos los gatos son negros, ¿o no? Entonces, Lea, Raquel, y seguramente con un poco de copete encima, le dio exactamente lo mismo, no verificó. ¿Y qué pasó? Que cuando se despierta, a lo mejor hasta se asustó por la pobre Lea, que no era tan bonita. No, yo creo que se asustó más por el engaño, porque vio que su suegro lo había engañado, va y le reclama. ¿Y el suegro qué le dice? Ahí le mete 8 chamullos más, de que no, que la costumbre que no se enteró en 7 años, Jacob. Nadie le contó, nadie le sopló, absolutamente nada. ¿Y qué hace? Le dice, ok, termina la semana nupcial con Lea y te doy a Raquel, pero tienes que trabajar por mí 7 años más. ¿Saben qué? Uno siempre piensa, cuando no lee con detención el texto, cree que él trabajó 14 años y al final de los 14 le dio a Raquel. ¿Leamos el texto? Algunos me miraron con mucha sorpresa. ¿Qué me has hecho? La costumbre, bla, bla, bla. Por eso, cumple ahora la semana nupcial de esta, o sea, de Lea. 7 días, que era lo que duraba la fiesta, más o menos.
y por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Pero le dice que cumpla primero la semana nupcial. Y el 28, cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. O sea, en 8 días, 2 esposas. Era un campeón. 2 esposas en 8 días. Él no estuvo dispuesto a decir, bueno, trabajo 7 años más. No, le puso las condiciones. Lo estafó. Miren lo que le hizo. Lo estafó y luego le dio algo que no podía rechazar por su deseo pecaminoso. O sea, primero le da a la Lea y se la saca de encima. Él sabía probablemente que iba a haber discusión. Trabaja 7 años más y al final te doy a Raquel. No, le dijo, trabaja 7 años más, pero te la paso antes. Eso fue. En 8 días, 2 esposas. Entonces, ofrece condiciones, termina esta luna de miel y parte con la otra esposa, que era Raquel. Nosotros podemos mirar ahora a la luz de todo el texto bíblico completo, de toda la Biblia, y juzgamos esto como una bigamia. Pero como dije, entendámoslo así. Estos 5 libros los recibió una misma generación, que era la generación que había salido del Éxodo, de Egipto en el Éxodo y la siguiente. Ellos recibieron estos escritos. ¿Recibieron el escrito de qué? De todo el relato de cómo el Señor había actuado en la historia del pueblo. Y en el mismo cuerpo de los 5 libros están los pecados que no se ocultaron, pero también cómo Dios había puesto límites para que no se volvieran a cometer esos pecados. Y eso está en Levítico 18:18. Miren lo que dice allí, cómo el Señor les dice, esto sí realmente pasó con Jacob, pero de aquí en adelante no debe pasar más. El que quiera leer sobre relaciones ilícitas sexuales allí en el pueblo de Israel, vean todo lo que Dios prohibía en el capítulo 18. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. Ya vamos a ver las consecuencias que tuvo el casamiento con 2 hermanas a la vez. Entonces estaba prohibido. No tenemos que verlo a la luz de aquello, sino tenemos que ver, así como yo les acabo de decir, los pecados de los patriarcas fueron claramente expuestos. Pero Dios después a ese pueblo que salió de Egipto a la tierra prometida le dio una nueva forma de vivir. Es como lo ha hecho con nosotros, ¿o no? El Señor nos ha llamado a nosotros, nos muestra nuestro pecado, nos da la ley, nos demuestra cuán pecadores somos, nos muestra a Cristo y nos dice, así es como deben vivir. Ser cristianos es vivir de una manera distinta, no es vivir como cualquier persona. Por eso que nosotros creemos en ¿qué? En que el sexo es reservado para el matrimonio y no para otro espacio. Para ningún otro espacio, solo en el matrimonio. Me sorprendía mucho yo el otro día de unas parientes que me hicieron preguntas sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. Asistentes a una iglesia evangélica. Eso muestra la crisis en que estamos, ¿no? Entonces, tampoco debemos calificarlo como incesto entre primos, nada de eso, porque tampoco existían leyes positivas respecto a esto, que prohibieran. Al mismo tiempo también no se debe justificar de que, todos estos pecados en realidad fueron porque Dios estaba guiando y eran súper necesarios. No, Dios trabajó simplemente con la pecaminosidad y el plan de Dios no se vio frustrado y de manera misteriosa. Dios incluye la libertad humana y los pecados humanos en su plan. Entonces, así como había sido engañado Jacob había engañado, ahora Labán se había encargado de cobrársela y ahora de engañarlo a él. Dios le mostró por medio de todos estos engaños que iban y venían. Lo humilló y lo llevó
a la condición a la que Jacob debía llegar en el futuro como un patriarca. Entonces, en los 7 años siguientes de trabajo, ¿dónde estaba el corazón puesto de Jacob? Estaba puesto dándole sentido a su vida, pagando todo. ¿Por qué? Por Raquel. Él no quería vivir para Dios. Su satisfacción era solamente Raquel. Y era una familia tremendamente idólatra, porque Raquel posteriormente pone su única satisfacción en tener hijos. Nada más. El primer hijo de Raquel se llama José, que significa dame otro. Y luego Benoni, que es hijo de mi dolor, porque en ese parto muere Raquel, y después su nombre es cambiado a Benjamín. O sea, es una historia familiar marcada por la idolatría, marcada por poner a un lado a Dios y tomar las bendiciones de Dios como dioses. Y eso es lo que nos pasa a nosotros permanentemente respecto de lo que el Señor nos da. Como dije, él recibió en 8 días 2 esposas. Jacob quería satisfacer su deseo y no para ese amor recíproco. Ya vimos lo que significaba el enamoramiento. Disfrutar de ella, pero de manera unilateral. Cómo me beneficio de ella como mujer. Lo terrible es que la Biblia nos muestra que él amaba a las dos. Fíjese el versículo 30. Dice, Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea. ¿Qué está diciendo aquí? Miren el corazón desordenado de Jacob, que no era una cuestión típicamente de la cultura, no. Es que ellos están más capacitados para amar a 2 personas. No. Él amaba de una forma o con una intensidad a Lea. Y también amaba mucho más a Raquel. Eso es muy extraño. Es como de película cebollenta. Cuando él dice, es que las amo ambas. ¿Ah? Corazón, hubo una teleserie muy antigua que se llamaba 2 mujeres y un camino. Era un guatón chico, mexicano, feo. Que tenía 2 mujeres. Perdón a los hermanos mexicanos, pero chico y feo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Era terrible. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, que él podía trabajar por Raquel. Por 14 años en realidad, porque él no trabajó por Lea. Imagínense cómo estaba de destruido el corazón de esa mujer, que seguramente siempre estuvo a la sombra de la bella Raquel, que nació para apocarla. Y la seguía apocando en la relación con este hombre. Se puede dar cuenta de todas las implicaciones que tuvo este doble amor que tenía Jacob. Ya lo prohíbe por esa razón explícita. Levítico 18:18, para no crear rivalidad entre ellas, una cuestión tremendamente práctica en la familia de este patriarca. Ante estos muchos actos, uno podría decir, bueno, pero a mí, ¿qué me toca? Yo en realidad estoy casado con un hombre, con una mujer, o me voy a casar con uno nomás, y no con varios. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que simplemente nosotros, en cuanto a los amores y también a la sexualidad, podríamos estar poniéndolo en el lugar de Dios. De encontrar nuestra satisfacción plena. Por ejemplo, los solteros, en que voy a ser realmente plena, realmente feliz, realmente dichoso al momento en que me case. Realmente hay crecimiento allí. Pero si usted no busca su plenitud en Dios, déjeme decirle que nunca lo encontrará en su cónyuge. Solamente si está contento con el Señor, podrá encontrar plenitud y gozo en ese hombre o mujer pecador e insuficiente que tiene a su lado. Los hombres y las mujeres inconformistas con su matrimonio es porque simplemente no han llenado su corazón con Dios. Por lo tanto,
nuestro primer amor siempre es el Señor. Siempre. Ídolos, yo no veo ningún ídolo por aquí. Solamente tiene que mirar el corazón. Solamente el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros transformamos cosas lindas, como la carrera, en nuestra vocación, en el amor, en los bienes, en la sexualidad, y los convertimos en cuestiones esenciales para nuestra vida. Lo único esencial para vivir es el Señor. Y veamos las consecuencias como tercer acto. El pecado es perdonado, ciertamente, pero muchas veces trae consecuencias. Y vamos a ver algunas consecuencias que le trajeron a Jacob y a esta familia. Primero, una consecuencia misericordiosa. Fíjense que Dios se pone del lado de la que está sufriendo. Miren, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Raquel estaba encontrando su seguridad allí, su seguridad en Jacob, y Lea no tenía absolutamente nada. El Señor le dio hijos, y ¿saben lo que pasó? A sus 4 primeros hijos registrados acá, le pone nombre con el Dios del pacto. Si usted tiene una Reina Valera, dice Jehová. Jehová, Jehová y Jehová. Cuando Raquel tiene hijos, es como, dame otro. No estoy conforme. Claramente tenía una relación con Dios muy distinta. Probablemente estas cosas la hicieron depender plenamente del Señor a Lea. Y vemos que la cuestión superficial, física, por la que estaba peleando Jacob, no tenía ninguna importancia. No tenía ninguna importancia. También, fíjense la humillación que tenía que sufrir Lea para tener intimidad con su esposo. Bueno, tú me compraste, fíjese lo que hace Lea. 30:14. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutillas llamadas mandrágoras, y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que trajo tu hijo. Y Lea claramente no le dio. Le contestó lo siguiente, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Que ahora quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? O sea, aquí ya hay 2 cosas que vamos a ver. En este pasaje se ven 2 elementos importantes. Bueno, le contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Ni siquiera habían turnos, parece. ¿Era esposo de Raquel? Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un 5º hijo. Era súper fértil la Lea. ¿Cómo tenía que humillarse para tener intimidad con su marido? Fíjense cómo estaba siendo despreciada esa mujer. Insisto, la Biblia no aprueba, describe. Los textos narrativos describen, no esconden. La ley, ¿qué hizo después? Prohibir. Ya vimos acá rivalidad entre las mujeres. O sea, Lea no estaba dispuesta ni a darle una manzana. Nada. Préstame un lápiz. No te presto nada. Pásame tu Biblia. Cómprate tu Biblia. No y no. Quizás cuántas veces le dijo lo mismo. ¿Te parece poco haberme quitado al marido? ¿Y ahora querís quitarme esto? No, es mío. Fíjense cómo estaba de dañada Lea. Había mucha rivalidad entre ellas. Y finalmente, más adelante podemos ver rivalidad también entre los hermanos.
Y aquí vemos una cosa muy curiosa, que las consecuencias de la idolatría son nefastas. Hay rivalidad entre las mujeres. Raquel muere producto de idolatrar la maternidad. Jacob, por idolatrar a uno de sus hijos, crea rivalidad también entre ellos. Y todo eso lo lleva ¿a qué? A vender a su hermano, a engañar a su papá. Pero de manera misteriosa. Nosotros vemos que todos esos pecados, sin ser Dios el responsable, ni el causante, porque a ninguno le puso una pistola en el pecho para que hiciera lo que hizo, el Señor utilizó y guió esos malos pasos a un bien mejor. Y todo ese pecado lo llevó ¿hasta dónde? Hasta que el pueblo fuera resguardado de la hambruna en Egipto, que pudieran crecer, que fueran disciplinados y corregidos durante la esclavitud, que vieran la gloria de Dios en la liberación, que les fueran entregada la ley en el Sinaí y que fueran llevados a la tierra prometida. Esto quiere decir, queridos hermanos, lo siguiente: la propia historia del pueblo de Dios, que es también nuestra historia, que nuestras idolatrías ciertamente traen nefastas consecuencias, pero ninguna de esas nefastas consecuencias va a frustrar el plan de Dios. Y tenemos la confianza de que todo esto apuntaba a un solo objetivo, el cual era preparar el camino para la venida del Señor, para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, Jesús ha venido ¿a qué? A destruir todas esas idolatrías. Apliquemos algunas cosas de las que hemos visto. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. El ídolo del sexo se hace presente en todas partes. ¿Para qué? Para ver sexo desordenado como algo deseable, común, que de la manera en que se debe vivir la sexualidad. Pero nunca hablar de responsabilidad y compromiso, sino solo de satisfacerse. Y eso desvía nuestro corazón, haciéndonos una idea distinta del regalo que Dios nos ha dado en la sexualidad. El sexo es deseable y placentero. La palabra del Señor nos enseña de esa manera, de que cuando vivimos en una época tan sexualizada, no solo como esta, sino también donde vivían los corintios y todos los primeros cristianos, ahí en 1 Corintios les dice: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. Entonces está diciendo lo siguiente aquí: sexo fuera del matrimonio, como sea, virtual, imaginario, real, lo que sea, es pecado. Pero el texto también dice: no sexo dentro del matrimonio también es pecado. En ese texto están ambas verdades. Los que somos casados debemos vivir de manera casta dentro de la sexualidad matrimonial, siendo fieles a nuestro cónyuge y enseñando a nuestros hijos a enfrentar la sexualidad de esta forma. Y los solteros, oren para no ser tentados en esta área, para resistir la tentación en esta área, pero también pidiendo una esposa, pidiendo un esposo. No como pedía los hijos Raquel, que le decía a Jacob: dame un hijo o me muero. No, sino con el deseo, eso le decía. Y Jacob le decía: ¿crees que soy Dios que me pedís esa cuestión? Desde esa época las mujeres pedían cosas imposibles. Mi amor, tenía tanta razón Alberto Plaza. No me pidas más de lo que puedo dar. Los solteros oren. ¿Para qué? Para que en su momento puedan disfrutar del don de la sexualidad. Todos oremos para que el Señor nos mantenga firmes. Todos. Para que el Señor nos libre de la tentación sexual, que hoy día está no solamente en personas reales, sino al alcance de un clic. Por ejemplo, en la pornografía,
que es un ídolo que exprime, que ata y que no suelta fácilmente. Pongamos al Señor en el lugar que le corresponde y que la sexualidad tenga el lugar que corresponde en el señorío de Cristo. Porque cualquier ídolo, ese es ídolo de sexo. El verdadero Dios del sexo es Jesucristo. Porque Él lo ha enseñado, Él lo ha creado, lo ha diseñado y lo ha normado para que nosotros lo vivamos de manera satisfactoria. Los invito a tener un momento de eso. Señor, te alabamos y te glorificamos y te pedimos perdón, Señor.